Muy buenas noches, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra por estos medios virtuales. Recuerden que esta noche tendremos una nueva guía de estudio, un nuevo cuestionario. En la descripción del video lo podrán encontrar. Así es que preparémonos hoy para estudiar. Sin más ni más, los anuncios vamos a tratar de darlos al final y ahorita vamos a orar para poner nuestra vida en las manos del Señor y que podamos todos juntos aprender una lección importante en la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por ser tan bueno con nosotros, tan misericordioso, tan amoroso, Señor. Cuidas de nosotros, Señor, en todo sentido. Nos das no solamente, Señor, lo necesario en lo material, en lo natural, sino también en lo espiritual, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, en cada paso de nuestra vida. Y hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que hables a cada corazón, habla según la necesidad que cada uno de mis hermanos tiene. Háblame a mí, Señor, conforme a la necesidad que yo tengo de tu palabra en el nombre de Jesús. Enséñanos a corazones sencillos, dispuestos, dóciles, Señor, que podamos conocer un poco más, Señor, de tus principios espirituales y morales, lo que nos enseñas en tu palabra, Señor, lo que tú buscas, lo que tú esperas para cada uno de nosotros, Señor. Pongo en tus manos, Señor, mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos que me escuchan en esta noche. Te pido, Señor, que dispongas nuestro corazón para que podamos ser sencillos, humildes al recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito Señor. Amén y amén. Ok, hermano, comencemos a estudiar esta noche y estamos trabajando respecto a hablar acerca del ministerio de los sacerdotes. Hablar acerca de cómo el Señor escogió a la familia de Aarón específicamente. Ok, entonces vamos a estar hablando un poco acerca de los sacerdotes siempre, ¿verdad? Entonces hablamos específicamente acerca de la familia de Aarón, que eran en realidad una familia sacerdotal. Era la familia a la que Dios le había dado el ministerio, el cargo, la responsabilidad de llevar sobre sus hombros el cargo del sacerdote, el ministerio del sacerdote. Y la familia de Aarón provenía, igual que Moisés, de ascendencia de la tribu de Leví. Por lo tanto, queridos hermanos, para ser sacerdotes, solo podían ser sacerdotes, mejor dicho, las personas que nacían en la tribu de Leví. Si ustedes se recuerdan, a la tribu de Leví el Señor la escogió porque ellos también escogieron por Dios en ese sentido. Cuando en el Éxodo, ¿verdad? En el desierto, el Señor vio la disposición de la tribu de Leví y que obedecieron al Señor y que no se inclinaron hacia el ídolo que hicieron, sino que más bien decidieron por el Señor, a tal grado que pues básicamente ellos tuvieron que matar a los mismos hermanos de las otras tribus que habían pecado en idolatría. Debido a esto, el Señor fue tan especial con ellos al escogerlos para que fueran una tribu especial, apartada para Él, una tribu que iba a tener herencia de Jehová, ¿verdad? Como mencionábamos en los estudios anteriores, las demás tribus tenían tierras, tenían herencias. Cuando conquistaron, le fue dada una parte a cada tribu. Sin embargo, a la tribu de Leví no le fue dada una parte de tierra porque ellos tenían como herencia al Señor. Era el Señor quien era parte para ellos, lo que iban a necesitar para vivir, para sostenerse. Era el Señor, y el sacerdocio era lo que tenían ellos como herencia. ¿De acuerdo? Por esa razón es que a la familia de Leví le pertenecían las ofrendas, ¿ok? Los diezmos, las primicias, ¿sí? El Señor, una y otra vez, el Señor vino y dijo que estas cosas, ofrendas, diezmos, primicias, era para los sacerdotes de la tribu de Leví, para los que trabajaban también como ministros de alguna u otra manera, porque acuérdense que habían sacerdotes y habían sumo sacerdote, un sumo sacerdote, y había muchos sacerdotes. Entonces, para que ellos subsistieran, para que ellos se sostuvieran, era que el pueblo tenía que dar ofrendas, diezmos, primicias.
¿Ok? Entonces, así es como ellos básicamente sobrevivían. Entonces, la ecuación es bien simple de entender. ¿Por qué el Señor permitió que ellos vivieran de ofrendas, diezmos, primicias y todo eso? Es bien sencillo. Porque el levita o el servidor o al que ministraba, específicamente los sacerdotes, queridos hermanos, el sumo sacerdote, trabajaba y se esforzaba por escuchar la voz de Dios, por escuchar qué es lo que Dios estaba diciendo para el pueblo. Y cuando el sacerdote o el sumo sacerdote alimentaba al pueblo de la palabra de Dios o de lo que Dios decía, de la voluntad de Dios, entonces el pueblo tenía dirección. Es así de fácil. El pueblo trabajaba para darle alimento a los sacerdotes, para sostener a los sacerdotes, y los sacerdotes a su vez alimentaban al pueblo con comida espiritual. Es así de fácil, ¿ok? Esto es muy importante que lo anoten, que lo apunten. Probablemente lo vamos a añadir en el cuestionario. Es bien sencillo de entender. El pueblo alimentaba a los sacerdotes o sostenía a los sacerdotes a través de las ofrendas, diezmos, primicias, etcétera, etcétera. Acuérdense, ellos no podían tener herencia, ellos no podían tener propiedades como pues terrenos como lo tenían las demás tribus. Por esa razón dependían total y absolutamente de lo que el pueblo les daba. Pero a su vez ellos eran sostenidos por el pueblo o alimentados por el pueblo, y ellos alimentaban también al pueblo con comida espiritual. ¿Ok? Entonces, a ver, si lo podemos ver así en un tipo de diagrama, el pueblo sostenía a los sacerdotes. Vamos a poner aquí sacerdotes. Alimento. Traían alimento a los sacerdotes, ¿verdad? Traían estas ofrendas, ustedes se acuerdan. Las ofrendas que traían, una parte era quemada, algunas eran quemadas, otras se presentaban delante del Señor, la ofrenda del todo quemada. Habían otras ofrendas que eran de libación, habían ofrendas que eran de harina, de flor de harina, etcétera, etcétera. Entonces, esas ofrendas eran de alimento muchas veces para el sacerdote. ¿Ok? Este es alimento natural. Y los sacerdotes, a su vez, trabajaban para tener el alimento espiritual para el pueblo. Espiritual. ¿Lo están viendo, hermanos? Así funcionaba este sistema que Dios había diseñado, ¿verdad? El pueblo traía alimento natural para el sacerdote y el sacerdote traía alimento espiritual para el pueblo. Y así continuaban ellos caminando, conociendo cada vez más de Dios, o esa era la intención de Dios, ¿verdad? Que tuvieran alimento siempre, tanto natural como espiritual. Ok, entonces ahora avancemos un poco más al siguiente punto de nuestro tema respecto al sacerdocio o al ministerio del sacerdote. Y vamos a ver un requisito que tenía el sacerdote o los sacerdotes para poder funcionar, para poder fungir, para poder ministrar como sacerdotes. Y es que ellos tenían que ser perfectos físicamente. Lo mencionamos la semana antepasada que tuvimos nuestro estudio. La semana pasada no tuvimos porque estaba la convención de entrenamiento en Guatemala. Pero escuchen esto, perfección física. Si el hombre nacía en la familia de Aarón, ¿ok? Obviamente si era de la familia de Aarón es porque era de la tribu de Leví. Pero si nacía en la familia de Aarón y lamentablemente tenía algún defecto físico, esta persona no podía ministrar delante del Señor. ¿Ok? Entonces, cualquier defecto físico, vamos a poner aquí, un defecto físico era igual a, le vamos a poner, un defecto físico era igual a, ahí se me ha ido la palabra, es una palabra que tiene que ver con incapacitado, así es, incapacitado. Es decir, si tenía un defecto físico, es lo mismo, es igual a que estuviera incapacitado para poder ministrar, para servir, le vamos a poner aquí, como sacerdotes. ¿Ok? No podía ministrar delante del Señor si tenía un defecto físico. Ahora, eso tiene que ver, queridos hermanos, con un principio espiritual para nosotros, en realidad, para muchas cosas. Y de hecho, el hecho de que naciera dentro de la tribu de Leví
y de la familia de Aarón lo autorizaba, digámoslo así, para ciertas cosas. Por ejemplo, hay eruditos que piensan que podían echar mano, por ejemplo, del pan santo, porque eran de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, ¿verdad? Y de alguna otra forma podían ayudar en alguna cosa que se necesitara. Pero no podían ministrar las cosas santas. Es decir, no podían tocar o llevar las cosas santas en este tipo de proceso de ministración que ellos hacían. Por ejemplo, hemos hablado en otras ocasiones, cuando estudiamos la mesa de los panes, que los panes se cambiaban cada 7 días, ¿se recuerda? Y alguien tenía que entrar y sacar el pan y llevarlo hacia afuera. Ese trabajo no lo podía hacer alguien que tuviera un defecto físico. ¿Ok? Ahora, esto es una verdad espiritual para nosotros. Esto que está acá, lo estoy señalando. Esto nos lleva a nosotros a un principio espiritual. Principio espiritual. ¿Ok? ¿Cuál es el principio espiritual? Es una advertencia. Es, queridos hermanos, es un señalamiento que Dios nos está dando para que revisemos, nos examinemos, para que vayamos al Señor y dejemos que el Señor nos muestre en realidad cuáles son estos defectos físicos que tienen una representación o un símbolo, un tipo en los defectos del alma, en los defectos del espíritu. ¿Ok? Entonces los defectos físicos que se hablan en el Antiguo Testamento y que hablan acerca de estos sacerdotes, de estos hombres que no podían servir como sacerdotes, también nos hablan, queridos hermanos, acerca de defectos. Ok, lo estoy apuntando todo para que ustedes puedan poner, también ponerlo en sus notas. Ok, también nos hablan de defectos del alma y defectos del espíritu. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Es muy sencillo de entender. Si ellos no podían fungir como sacerdotes y ministrar delante del Señor por los defectos físicos en el Antiguo Testamento, al traerlo al ámbito práctico para nosotros, nos habla de que también estos defectos del alma y del espíritu también se convierten en un impedimento. Escuche, en un impedimento, en un defecto por el cual no podremos nosotros acercarnos más delante del Señor o acercarnos muy cerca del Señor, ¿verdad? O a la presencia del Señor en muchos sentidos. Y ahorita lo van a ver claramente, ¿ok? Cuando empecemos a ver uno a uno cada uno de estos defectos. Porque si los estudiamos en detalle, nos vamos a topar, queridos hermanos, con que definitivamente estos defectos nos hablan de algo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme ver. Vámonos por favor a... creo que lo leímos la semana antepasada, pero nos va a ser bien poderlo recordar. Vámonos a Efesios 5, por favor. Efesios capítulo 5. Libro de Efesios capítulo 5. Este pasaje es precioso, es muy conocido, lo hemos mencionado infinidad de veces. Es un principio muy importante. Versículo 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando acerca de cuánto necesitamos ir a las aguas de la palabra, pasar mucho tiempo en la palabra de Dios para continuamente, queridos hermanos, poder ser purificados, para poder ser lavados. La palabra dice ahí que Cristo ha purificado a su iglesia o a su esposa, o está purificando a su esposa a través del agua de la palabra. ¿Ok? ¿Qué es, queridos hermanos, lo que nos puede santificar? ¿Qué es lo que nos puede purificar? No es otra cosa más que la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo único que nos puede purificar, santificar, básicamente hacer limpios de cualquier cosa. Es solamente la palabra de Dios. Ok. Luego en Levítico capítulo 21 estudiamos estas cosas que se mencionan. Son 12 cosas que se mencionan, o 12 prohibiciones
que se mencionan acerca de un defecto físico. ¿Ok? No lo voy a leer por tiempo, pero aquí está Levítico 21 del 16 al 24. Lo pueden apuntar, lo leen si quieren, lo van anotando en sus Biblias y vamos con el número 1. No sé cuánto vamos a hacer ahora, porque la idea no es correr, sino detenernos a meditar en cada una de estas cosas. Pero si logramos hacer un par nada más ahora y seguimos la otra semana, pues gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a avanzar poco a poco. El primer defecto físico del que se habla aquí es la ceguera o el ser ciego. ¿Ok? Entonces, si un hombre, queridos hermanos, si nacía dentro de la familia de Aarón, obviamente descendiente de Leví, pero quedaba ciego o era ciego de alguna otra manera, ¿ok? Por la razón que fuera, ¿verdad? Si, por ejemplo, una enfermedad llegó y perdió la vista o un accidente, etcétera, etcétera, él ya quedaba descalificado para servir en el altar delante del Señor, ¿ok? Quedaba como alguna persona que no era adecuada para ministrar el nombre del Señor. Ahora bien, seamos honestos, hermanos, seamos sinceros y muy, muy honestos delante del Señor y pongamos nuestra vida en la presencia del Señor y digamos, ¿cuántas veces somos creyentes, somos cristianos, hemos nacido de nuevo, ¿verdad? El Señor ya nos perdonó, ya nos redimió, pero no es cierto, hermanos, que muchas veces somos ciegos espirituales. Somos ciegos espirituales cuando no vemos la palabra de Dios, cuando no podemos ver lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, cuando no vemos la palabra viva, no tenemos visión espiritual, probablemente no tenemos la capacidad de elevarnos a una nueva altura, ¿verdad? Y probablemente a una nueva dimensión de profundidad de relación con Dios. ¿Ok? Somos ciegos, queridos hermanos, cuando probablemente domingo tras domingo, tras servicio, estamos escuchando la misma palabra, pero no la estamos poniendo por obra. Estamos oyendo las verdades de la palabra de Dios, pero honestamente no podemos ni queremos ver qué es lo que Dios nos está señalando. ¿Lo están viendo? Somos ciegos, queridos hermanos, cuando tenemos ojos para ver los defectos de los demás, los errores de los demás, en lo que los demás fallan, en lo que los demás se equivocan, pero no tenemos la capacidad de ver nuestros propios errores. Somos ciegos espirituales en ese sentido. ¿Ok? No tenemos la visión para poder ver a Cristo. No tenemos la visión para poder ver cuánto Cristo ha hecho en nosotros. ¿De acuerdo? Y esto es muy, muy, muy honesto, hermano, de parte mía hacia ustedes, porque es la verdad. Pero muchas veces somos ciegos en cuanto a ver cómo está nuestra relación personal con Dios. ¿Sí? Somos especialistas en un montón de cosas. Conocemos un montón de teorías, conocemos un montón de mensajes, de pasajes de la Biblia probablemente. Pero si somos honestos, somos ciegos al poder ver realmente cómo está nuestra condición espiritual. Y esto, queridos hermanos, esto es un desperfecto, un defecto, mejor dicho, espiritual, un defecto del alma, un defecto del espíritu, que realmente nos detiene de poder llegar más arriba con Dios o más adentro de nuestra relación con Dios. ¿Ok? Miren qué interesante esto que les estoy diciendo. Porque la razón por la que yo no puedo ver dónde está mi relación con Dios, la razón por la que yo no puedo ver que yo no estoy amando al Señor como debería amarlo, es porque tengo una ceguera, es porque mis ojos están cerrados, es porque probablemente tengo un velo. Y se acuerdan que hace unas semanas hablábamos acerca del velo de la dureza del corazón. ¿Ok? Tenemos una ceguera que no nos permite ver nuestra relación con Dios, ni quién es Dios, ni quiénes somos nosotros en Dios. Lo que sí nos permite ver probablemente esa ceguera es lo que nosotros queremos ver. Los errores de otros, las fallas de otros, en lo que otros se equivocan, pero no en lo que yo estoy fallando. ¿De acuerdo, hermanos?
Ahora bien, déjenme mencionarles una cosa respecto a la ceguera espiritual que es muy interesante. La hermana Hicks, en su libro de la preciosa gema, dice, o mejor dicho, compara la ceguera espiritual, o mejor dicho, menciona que la ceguera espiritual muchas veces tiene que ver con una justicia propia. Voy a anotar aquí, justicia propia. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? La justicia propia es usar, digámoslo así, un filtro en nuestros ojos sobre el cual o bajo el cual nosotros nos vemos, pero en realidad nos vemos de una forma errónea o una forma equivocada. ¿Ok? No podemos vernos a nosotros mismos. La justicia propia es, en pocas palabras, no darnos cuenta de lo que realmente somos. Es lo que les decía hace un momento. Podemos ver a otros, podemos ver los errores de otros, pero no podemos ver nuestros propios errores. Necesitamos que Dios quite de nosotros la ceguera de la justicia propia o la ceguera de la autojustificación. Necesitamos que el Señor lave nuestros ojos, limpie nuestros ojos, purifique nuestros ojos, de modo que podamos vernos tal cual somos, en realidad nuestra condición. Y la ceguera espiritual, queridos hermanos, tiene que ver con este velo, como les digo, o esta justicia propia en la cual yo no soy el que se equivoca, sino que el que se equivoca es otro. Los que se equivocan o los que tienen la culpa son otros. Y hay una frase muy necesaria de mencionárselas, y es que debemos aprender a hacernos cargo de nuestras propias emociones. Debemos aprender a hacernos cargo de nuestros propios errores. Y es bien fácil caer, queridos hermanos, en echarle la culpa a algo más o a alguien más por nuestros errores. Es bien fácil comenzar a decir, es que yo hice esto porque tal cosa, porque alguien me falló, porque alguien me traicionó, yo soy así porque así me criaron. Y esa justicia propia nos evita en muchas formas o en muchos sentidos el llegar a la conclusión de que nosotros necesitamos de Dios. Para que vean eso, por favor, vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, por favor. Apocalipsis 3:15. Cuando lo tengan, me ponen un amén ahí, por favor, en el chat. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Están recibiendo algo de parte del Señor en esta noche? Pues yo sí estoy aprendiendo mucho del Señor. Ok, versículo 15, 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ok, la verdad es que en el mundo, ahora en día, a la gente que nos rodea, es muy fácil ver que estas personas hacen alarde de lo que tienen, de las propiedades, de las cosas materiales. Hacen alarde de que tienen muchas posibilidades, que pues tienen abundancia, no tienen necesidad de nada. Eso es muy común verlo ahora en día en el mundo. Pero lo más triste de todo, queridos hermanos, no es tanto ver que la gente del mundo haga eso, sino la actitud de muchos creyentes que en realidad quieren hacerse ver a sí mismos como que tienen mucha riqueza espiritual, como que han sido o como que tienen un lugar muy importante en el mundo espiritual y que no tienen necesidad de nada ni de nadie. Pero la realidad, queridos hermanos, es que detrás de todo esto hay mucho orgullo, hay mucha autojustificación, hay mucha soberbia detrás de todas estas cosas. Y miren, queridos hermanos, necesitamos urgentemente que Dios trate con nuestra ceguera. Todos nosotros lo necesitamos. Empezando por mí, que les estoy hablando, yo estoy consciente de cuántas áreas de mi vida necesito que Dios toque mis ojos.
sane mis ojos, sane mi ceguera, me ayude a ver correctamente lo que debo ver. ¿Ok? Entonces, por favor, acompáñenme a Isaías 35. Vamos a ver una cosa más aquí. Antiguo Testamento, Isaías capítulo 35. Y quiero terminar este punto de la ceguera espiritual y del defecto de la ceguera, hablándoles acerca de la promesa de Jesucristo, la promesa del Mesías, y qué es lo que Él puede hacer por nosotros con nuestra ceguera, con nuestros defectos físicos, en este caso defectos del alma, defectos del espíritu. Recuerden que estamos hablando acerca de los defectos que impedían que una persona pudiera ser un sacerdote. Obviamente estamos hablando en lo práctico, en el lado para nosotros hoy, en la aplicación espiritual, que son defectos del alma, defectos del espíritu, que evitan que nosotros ministremos al Señor o nos acerquemos más a su presencia. Podemos llegar hasta cierto nivel, podemos llegar hasta cierto lugar en nuestra jornada, en nuestro camino espiritual. Sin embargo, no vamos a poder llegar mucho más arriba en nuestro crecimiento espiritual si tenemos estos defectos del alma, defectos del espíritu. ¿Ok? Entonces, Isaías 35. Vamos a ver. Leamos desde el versículo 3. Isaías 35, 3. ¿Lo tienen? Dice: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. Amén. Esta es una preciosa promesa de que el Señor Jesucristo puede ir hasta lo más profundo de nuestro corazón, abrir nuestros ojos y quitar la ceguera. ¿Ok? Entonces, podemos pensar en continuar en nuestra jornada espiritual, en nuestro camino con el Señor, solamente, hermanos, solamente si hemos dejado que Dios toque nuestra ceguera, toque nuestros ojos y sane esa ceguera de nuestro corazón y de nuestros ojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al punto número 2. La persona que era coja, la persona que tenía un problema de caminar en sus pies, no podía aspirar a ser un sacerdote si tenía alguna dificultad para andar, para caminar, ¿verdad? Automáticamente era descalificado para ministrar delante de la presencia del Señor. Y seamos honestos también con este punto. ¿Y cuántas veces, queridos hermanos, como siervos del Señor, como creyentes, como cristianos, realmente nos convertimos en cojos espirituales? ¿Sí? ¿Cuántas veces andamos de una forma que es incorrecta? ¿Cuántas veces cojeamos espiritualmente hablando? ¿Verdad? Y me parece muy interesante porque la hermana Hicks en su libro dice que, se lo voy a leer textualmente como ella lo dice: algunas ocasiones las ovejas se alejan del pastor y si continúan en este estado de rebelión y desobediencia, el pastor puede llegar a romperles una pata y luego llevarlas en brazos a fin de que aprendan a caminar tras de él. Y queridos hermanos, es la verdad que muchas veces somos descuidados en nuestra forma de caminar. Descuidamos el estudio de la palabra, descuidamos la oración o tener a Dios en nuestra meditación todo el tiempo. Y por ejemplo, vámonos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, si son tan amables. Esta es la cojera, este es el defecto de ser cojo. Efesios 6, versículo 10, leamos desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, si ustedes se dan cuenta y se van más adelante al versículo 15, dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio. Lamentablemente, muchos creyentes no usan la armadura de Dios, la palabra, la oración, la justicia de Dios, el Evangelio de la paz,
el escudo de la fe, y específicamente caminan de una forma incorrecta, caminan de una forma que no es agradable a Dios. ¿Cuál es el resultado de básicamente una persona que no usa su armadura? Es una persona que está expuesta a cualquier herida, a cualquier tipo de ataque. Y obviamente, bueno, ustedes saben, hay personas que son cojas de nacimiento, probablemente por algún defecto, pero probablemente también hay personas que son cojas porque sufrieron algún tipo de daño, algún tipo de herida durante su trabajo, qué sé yo, o donde iban o donde estaban. Y muchas veces, queridos hermanos, oigan, muchas veces los creyentes terminan siendo cojos espirituales a causa de las heridas por no haber usado la armadura. ¿Escucharon eso? Muchas veces los creyentes terminan siendo cojos o terminan caminando de forma incorrecta por probablemente heridas del pasado que causó el enemigo, que causaron las situaciones por no haberse vestido de la armadura. Y miren, esto es una realidad, yo se los he dicho muchas veces en la iglesia, lo hemos mencionado una y otra vez. Pero el enemigo no descansa nunca, hermanos. El enemigo no va a descansar nunca de atacarnos, de buscar las formas de hacernos caer, de buscar las formas de destruir, porque obviamente que él a lo único que ha venido es a matar, a hurtar y destruir. ¿De acuerdo? Entonces, ya no podemos ministrar delante del Señor de la misma forma si no cuidamos el tener nuestra armadura. Y si al fin y al cabo terminamos siendo cojos espirituales, si terminamos caminando como no debemos, o terminamos heridos por muchas cosas, no vamos a poder ministrar de la misma manera. ¿Ok? Por ejemplo, vámonos a Hebreos 12. Un poquito adelante en su Biblia. Hebreos capítulo 12. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Están aprendiendo algo respecto a estos defectos físicos que Dios había prohibido para los sacerdotes? Y alguien podrá decir que a mí me parece muy severo eso, pero ya ven, tiene una razón espiritual todo esto, ¿verdad? Un principio espiritual para nosotros hoy. Ok, Hebreos 12, versículo 12. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren qué hermosa promesa de parte del Señor. El Señor nos manda aquí a que nuestras rodillas sean, reactivadas, por así decirlo, si están paralizadas, ¿verdad? A levantar las manos que están caídas y a comenzar a caminar sendas derechas, es decir, camino que agrada al Señor, camino que es conforme a la voluntad del Señor. De modo que lo que está cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En pocas palabras, lo que sana nuestra cojera, queridos hermanos, lo que sana nuestra cojera es enderezar nuestros pasos delante del Señor. Es así de fácil, queridos hermanos. Lo que sana nuestra cojera es enderezar nuestros pasos delante del Señor. O en otras palabras, caminar un camino como agrada al Señor. ¿De acuerdo? No importa, queridos hermanos, por dónde Dios nos está haciendo caminar. No importa si estamos atravesando dificultades en el valle de sombra de muerte. No importa si estamos en la cima del monte de la abundancia, de la bendición. Necesitamos caminar la senda que el Señor nos ha marcado. La senda que Jesús nos está guiando con sus pasos. ¿Ok? Y cuidado, hermanos, porque si nos salimos de ese camino, es probable que tropecemos y que caigamos y que al fin y al cabo terminemos siendo cojos espirituales. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Déjenme ver si les puedo dar un versículo más. Movámonos por favor a Mateo capítulo 11. Ahí creo que vamos a ver una promesa maravillosa de parte del Señor para nosotros. Mateo 11. Versículo, déjenme ver, 5 o 4 podemos leer. Esta es la historia de cuando Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús si él era a quien estaban esperando, el Mesías, ¿verdad? Y básicamente el Señor le contesta. Respondiendo Jesús les dijo,
Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Qué les parece? Una vez más, la promesa de parte del Señor. ¿Estamos cojos de alguna manera? ¿Hemos sido heridos por la batalla espiritual, por nuestras malas elecciones, por habernos descuidado de usar la armadura de Dios? Buenas noticias para nosotros. Dios está ahí dispuesto a sanar nuestra cojera. Dios está dispuesto a sanar nuestro andar, nuestro caminar, que nuestros pies sean enderezados si nosotros dejamos que Él trate con nosotros. Si nosotros dejamos que Él sea quien nos abra el camino, quien nos muestre el camino y empezar a dejar que Él sea quien nos guíe en nuestros pasos. Eso solo se hace con una relación personal con Dios, hermanos. Eso solo se hace con una relación de amor con Jesús, con su palabra, con la oración. Necesitamos que Dios sane lo cojo en nosotros. Amén, hermanos. Eso es muy importante, yo creo, cuando nosotros escuchamos una verdad y queremos hacerla nuestra. Es importante que la interioricemos, es importante que entendamos que somos culpables de eso. Detengámonos un momento ahora y digamos en nuestra mente y corazón: yo soy culpable de tener ceguera espiritual. Yo soy culpable de ser cojo espiritual en muchos sentidos. En muchas formas mi caminar no ha sido el correcto. Mi caminar, mi conducirme no ha sido el correcto, el que agrada al Señor. Yo necesito que Dios sane mi cojera. Ok, vamos al tercer punto. Aquí dice falto, en una de las versiones dice falto. Déjenme confirmarles en Deuteronomio capítulo 21 cómo es que usa esta frase y veamos otras versiones tal vez que nos pueden ayudar un poco a esclarecer un poco más lo que se da en este sentido. Ok, perdón, es Levítico 21, disculpen. No es Deuteronomio, es Levítico. Levítico 21. Eso es lo bueno de que trabajemos en un estudio bíblico, porque al fin y al cabo estamos aprendiendo, ¿verdad? Y estamos moviéndonos de un lugar a otro. No es tanto un mensaje evangelístico, sino más bien es un mensaje para que nos ayude a reflexionar dónde estamos y cómo estamos y qué somos. Ok, el versículo 18 dice: no hay efecto, en cual hay efecto no se acercará varón ciego, cojo o mutilado. Esta palabra falto aquí la traducen como mutilado. Y en otra versión lo traducen como chato. Si entienden el término chato, ¿verdad? El término chato quiere decir, en pocas palabras, una persona que ha sido afectada o que ha sido de alguna forma herida en su nariz. Y miren, la palabra hebrea para falto o mutilado o chato en el idioma hebreo es charán. Así como se oye, charán. ¿Ok? Es la palabra hebrea H2763, charam o haram, también se escribe de esa manera. Y significa, apunten el significado por favor: recluir, apartar, estar despuntado como de la nariz, estar perdido o perder el derecho, y tener una nariz chata. Y esto es chistoso porque para nosotros en El Salvador esta palabra chato significa una persona que tiene una nariz pequeña o una nariz que está como aplastada hacia abajo, ¿verdad? Y alguien podría decir: esto parece demasiado duro para la gente, porque ¿cómo así que si tenían un defecto en la nariz tampoco podían servir como sacerdotes? Y la verdad es que Dios aquí está hablando también acerca de un principio espiritual, porque la nariz, queridos hermanos, está conectada con el tema del olfato y con el tema del discernimiento. Esto apúntenlo porque es muy importante. Este es un problema, un defecto del alma, un defecto del espíritu, que nos hace no tener un discernimiento correcto. ¿Ok? Y esto es muy interesante porque necesitamos este principio espiritual del discernimiento delante del Señor para poder entender qué es lo que Dios está obrando
qué es lo que Dios está haciendo. Y esta nariz que ha sido mutilada o chata o esta falta puede obstruir el sentido del olfato. ¿Ok? Puede hacer que la persona no le trabaje bien su sentido del olfato. Y este sentido del olfato o la nariz en el hombre está conectado con el discernimiento y está conectado con la conciencia. Miren pues, aquí lo voy a apuntar en otro color. Está conectado con la conciencia. Es muy importante. Este es un principio muy, muy, muy importante. Vámonos por favor a 1 de Juan capítulo 3. Van a ver qué importante es el principio espiritual detrás de esto. 1 de Juan capítulo 3. Ok. Versículo 21. 1 de Juan 3, 21. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén ahí en el chat, por favor. ¿Lo tienen? Saben que leamos desde el 18. Creo que es importante que leamos el contexto también. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Está hablando de la conciencia, está hablando de lo que dicta nuestra conciencia en el corazón. Y en pocas palabras dice que si nuestro corazón, nuestra conciencia nos habla y nos reprende, que Dios es mayor que la conciencia y que Dios por lo tanto puede hablarnos de una mejor manera. Eso es lo que está diciendo. 21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y respecto a esto, pues hay mucho que decir. Porque, ¿qué es la conciencia? Es la conciencia, digamos, lo que nos ayuda a discernir o a descubrir lo que es bueno y lo que es malo. Noten esto porque es muy importante. La nariz del alma, por así decirlo, es la conciencia. Y esa es la que determina de alguna otra manera si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si nosotros tenemos una conciencia saludable, digámoslo así, si tenemos una conciencia que está correcta, que está trabajando de parte en la palabra de Dios, entonces la conciencia nos va a hablar y nos va a señalar cuando estemos haciendo algo mal. Eso es así de fácil. Entonces, la nariz chata o ser falto o mutilado en la nariz o tener algún tipo de defecto en la nariz, resulta ser que es una figura o es un tipo de una conciencia que está corrupta o de una conciencia que no está trabajando de la forma correcta. Y miren, esto es muy interesante porque siendo cristianos, muchos creyentes pueden endurecer su conciencia. ¿Cómo endurecemos nuestra conciencia? Cuando ella nos habla, cuando ella nos señala y nosotros no hacemos caso. ¿Ok? Entonces, la terquedad, el ignorar, cuando Dios nos está hablando a la conciencia, nos está señalando alguna cosa, eso es peligrosísimo porque eso nos lleva de alguna u otra manera a cauterizar la conciencia. Nos lleva a apagar al espíritu en ese sentido. ¿De acuerdo? Y miren esto, queridos hermanos. Por ejemplo, déjenme ver otro pasaje de los que tengo aquí anotados. Vámonos por favor a 1 de Timoteo. Primer libro de Timoteo, capítulo 1. Este es el apóstol Pablo hablándole a su hijo Timoteo en la carta, ¿verdad? Versículo 18. 1 Timoteo 1, 18. Vamos para allá, por favor, todos. Los espero. Pónganme un amén ahí si ya lo tienen. 1 Timoteo 1, 18. Amén. Dice, este mandamiento, hijo mío, te encargo. Hijo Timoteo, perdón, te encargo.
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Noten, dice que si ellos desechan la buena conciencia o desechan la fe, entonces naufragan, o sea, se van a la deriva. Y eso es lo que pasa con muchos creyentes, queridos hermanos, porque probablemente empiezan a apagar la conciencia, empiezan a dejar que su conciencia les hable y la ignoran, o empiezan a permitir, mejor dicho, que esa conciencia ya no les hable, ya no les señale, ya no les condene, y terminan al fin y al cabo negando la fe, porque de eso se trata. ¿Ok? Y esto es muy, muy importante, porque la nariz nos habla de la conciencia y del discernimiento. Y es muy triste y lamentable que muchos creyentes, queridos hermanos, han conocido al Señor, han querido caminar en el Señor, pero resulta que terminan negando al Señor, o terminan dándole la espalda al Señor, todo porque apagaron el espíritu, porque lo callaron y porque a su conciencia, aunque les habló, no hicieron caso. De modo que, queridos hermanos, la nariz en el mundo o en el ámbito natural nos habla de esta conciencia. Y este es un defecto del cuerpo. Es un defecto del cuerpo que en nuestra práctica o en la parte de la aplicación para nosotros hoy, es una nariz, es una conciencia cauterizada. ¿De acuerdo? Y acuérdense, hemos hablado un poco acerca de las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras nos hablan de aquellas cosas que se van metiendo poco a poco, que se van filtrando poco a poco, que se roban nuestra atención, que se roban nuestros pensamientos, y empezamos no empezamos a darnos cuenta de qué es lo que el enemigo está haciendo. Y empezamos a actuar, a hacer, a decir cosas. Y cuando venimos a sentir, queridos hermanos, tenemos una conciencia cauterizada que no nos interesa, que no nos interesa escuchar, que no nos interesa acatar. Y Dios probablemente muchas veces hablándonos a través de ella por algo que no estamos haciendo bien. Pero como tenemos este defecto, no nos podemos acercar más al Señor. ¿Lo ven? Entonces quiero que me pongan un amén si están viendo este principio. Ok, escriban un amén ahí en el chat si están viendo realmente este principio espiritual. Muy bien, vamos al punto número 4. Probablemente con ese vamos a concluir hoy. Y la otra semana, Dios mediante, vamos a ver otros principios de los otros defectos físicos que tenían algunos hombres que no podían aspirar a ser sacerdotes. Acuérdense, estamos hablando que estas son cosas que evitan o que no permiten que nos acerquemos más al Señor, que no permiten que lleguemos más arriba en nuestra relación personal con Dios. Ahora, en esto que se habla, se dice sobrado. Ahí la palabra que se usa en la Reina Valera es sobrado. ¿Ok? En Levítico 21, 18. Después de mutilado, dice sobrado. Ahora bien, este es un defecto físico. Y este es también un impedimento para que el hombre pudiera llegar a ser sacerdote si tenía este tipo de defecto. Ahora, ¿qué es la palabra sobrado? La palabra sobrado significa, en pocas palabras, tener algo en exceso. ¿Ok? Por eso dice sobrado. Noten, si un hombre, por ejemplo, tenía algo de más en su cuerpo, pues probablemente tenía un dedo de más, probablemente tenía algún tumor, algo que sobresalía de su cuerpo, alguna forma física de desperfecto en la que no estaba en su condición correcta, entonces quedaba excluido de ministrar como sacerdote en el altar. ¿Ok? Y queridos hermanos, aquí es muy importante porque ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué es lo que está sobrado en nosotros, en el alma y en el espíritu? Muy, muy, muy interesante, noten esto. Cuando el enojo se ha ido muy adentro en nuestro corazón, cuando la ira se ha arraigado en nuestro corazón y es un árbol que ya empezó a dar fruto y está llevando sus raíces hacia abajo, resulta ser
que se produce algo que se llama raíces de amargura. ¿Sí? Raíces de amargura. Y las raíces de amargura, queridos hermanos, son este tipo de situaciones que están de más en nosotros, o esto que está en exceso en nosotros. Una raíz de amargura es algo que nos impide acercarnos más al Señor. Seamos honestos y sinceros, queridos hermanos. ¿Cuántas veces por amargura contra alguien que nos hizo algo, por amargura contra alguien que nos traicionó, que nos ofendió, vendemos nuestra relación con Dios? Eso es muy cierto, eso es muy real en nuestro día a día hoy, hermanos. Y vámonos por favor a Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Como que este tema ya se empezó a poner un poco más duro, ¿verdad? Un poco más difícil respecto a estas cosas. De hecho, solo con el primero que estudiamos de ciegos ya es bastante difícil y bastante duro lo que el Señor nos pone en su palabra ahí respecto a nuestra condición. Eso es verdad. Si somos cojos, si caminamos como no debemos, si tenemos una conciencia cauterizada, también eso nos impide subir más alto en nuestra relación con Dios. Hebreos 12, vamos a ver el 15. Ok, 12, 15. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, siempre ahí en el chat, por favor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Noten el contexto y noten la forma en la que el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, se refiere a esta raíz de amargura. Quiero que lo vean claramente. Dice que brote una raíz de amargura. ¿Ven la palabra brotar? ¿Qué entienden por la palabra brotar? Es algo que está saliendo. ¿Lo ven? Es algo que está creciendo. Entonces, de ahí es que entendemos que algo sobrado o algo que está de más en el alma o en el espíritu es una raíz de amargura. Luego dice que esa raíz de amargura va a estorbar. Obviamente que está hablando acerca de algo que está en exceso, que está de más. La hermana Hicks en el libro de la Preciosa Gema menciona una cosa más respecto a algo que puede ser algo que ha sobrado o que está sobrado en nuestra alma, en nuestro cuerpo o espíritu. Y es los tumores de los celos y de los pleitos. Miren qué interesante. Porque los tumores de los celos tienen que ver con algo que no nos pertenece o con algo que no es de nosotros, sino que se añadió, se adhirió, digámoslo así, a nosotros y nos está afectando, nos está estorbando. Entonces quiero que noten, por favor, porque estamos hablando de algo que es una realidad, queridos hermanos. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes no pueden avanzar en su relación personal con Dios, no pueden avanzar en su crecimiento espiritual, porque resulta ser que la envidia, que el enojo, que los celos, que los pleitos, que la amargura ha brotado, ha surgido y en ellos los ha estancado, de modo que no pueden avanzar más en su relación con Dios? ¿Es eso una realidad o no, queridos hermanos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Pueden confirmarme si esto es una realidad que han visto, que conocen o probablemente ustedes mismos han experimentado? Que los celos, la envidia, el enojo, probablemente la amargura ha sido algo que ha impedido que se puedan acercar más al Señor, ¿verdad que es cierto? Eso es una realidad, queridos hermanos. Vámonos por favor a Proverbios 23. Proverbios capítulo 23. Y casi terminamos este estudio de hoy por el tiempo, para respetar el tiempo y para no correr con los demás principios que vamos a estudiar respecto a todos los demás defectos espirituales y del alma, ¿ok? Proverbios 23. Proverbios 23, 17. Ok, dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Ven? Ahí está hablando acerca de la envidia, está hablando acerca de los celos, está hablando acerca del desear algo más, que alguien tiene ese tipo de, otro tipo de cosas, otro tipo de beneficios. Y resulta ser que eso se convierte en algo que nos estorba. Eso se convierte en algo que crece, que brota y que en realidad no nos permite avanzar.
Por ejemplo, no lo vamos a leer, o no lo busquen ustedes, se lo voy a leer yo. En Génesis 30 se habla del relato de Raquel, porque Raquel no podía tener hijos de Jacob, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Decía, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos si no me muero. Es envidia y celos. ¿Ok? Si esto brota, queridos hermanos, si esto empieza a crecer en nosotros, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a poder llegar más arriba en nuestra relación personal con Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 3, se los leo, no lo busquen ustedes, se lo voy a leer yo, si pueden por favor apuntarlo. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo a los Corintios les dice en pocas palabras, los celos, las contiendas, las disensiones, en realidad son productos de la carne, o son frutos de la carne, son actitudes de un hombre carnal, de un hombre que simplemente anda como cualquier hombre imperfecto e impío. Los celos, la contienda, las disensiones, los pleitos, todo eso tiene que ver con ser sobrado o con tener algo que no nos pertenece o algo que se ha añadido. Por ejemplo, quiero ver, ¿qué otro más les doy? Por ejemplo, Santiago 3:14. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Miren qué interesante, porque estamos hablando de celos amargos, celos corruptos, contención, pleito, ira, contiendas. Eso tiene que ver, queridos hermanos, con esto, tener algo en exceso que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer en nuestra relación personal con Dios. Si tenemos cualquiera de estos defectos del alma, estos defectos del espíritu, ténganlo por seguro que no vamos a poder avanzar en nuestra jornada espiritual, ni en nuestro conocimiento de Dios, ni vamos a poder avanzar en ministrar al Señor y a su nombre. Ok, entonces vamos a hacer una pausa aquí y vamos a dejarlo hasta ahí por hoy, porque ya se cumplió casi la hora de nuestro estudio bíblico, y vamos a continuar, Dios mediante, la próxima semana con los demás defectos. Si Dios permite, lo vamos a tratar de abarcar todos, o veremos qué dice el Señor respecto a eso. Pero ahora vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, que el Señor nos muestre, que el Señor nos hable cuáles son realmente estos defectos que hay en nuestra alma y en nuestro espíritu, para poder ser sanados de ellos. Ya les leí cómo Jesús vino a sanar a los ciegos, vino a sanar a los cojos, vino a sanar a cualquier defecto de nuestra alma, de nuestro espíritu. Él lo puede hacer. Él tiene el poder y la capacidad para hacerlo. Examinémonos, queridos hermanos. Pidámosle al Señor que nos muestre realmente lo que somos. Pidámosle al Señor si estamos siendo ciegos espirituales. Pidámosle al Señor que nos muestre si estamos siendo cojos espirituales, si estamos andando o caminando como no debemos. Pidámosle al Señor si nuestra conciencia está cauterizada, o si nuestra conciencia está siendo callada por nuestro corazón viejo, por nuestra vieja naturaleza, y no estamos haciendo caso cuando Él nos está hablando. Y pidámosle al Señor que nos sane de cualquier raíz de amargura, de cualquier falta de perdón, de cualquier celo, envidia, pleito, porque eso nos va a evitar acercarnos al Señor. Y seamos honestos, hermanos, sean ustedes honestos con lo que les voy a preguntar ahorita. ¿No es verdad que cuando hemos caído en alguna de estas 4 cosas que hemos mencionado hoy, que si hemos dejado que el enojo se enraíce en nosotros y forme este gran árbol en nosotros, no es verdad que nos sentimos más lejos de Dios? Sean honestos con ustedes mismos. ¿No es cierto que al tener celos, envidia, pleitos y todas estas cosas, realmente nos sentimos lejos de Dios? Sentimos que hay un cielo de bronce sobre el cual más allá del cual nuestras oraciones no pueden pasar. Y es por eso, es porque Dios nos ha estado enseñando, nos está hablando que estos defectos físicos eran una figura de nuestros defectos espirituales. Y Dios quiere sanarnos de ellos, hermanos. Dios quiere sanarnos de cada una de estas cosas. Amén. Yo creo en eso. Y le invito a usted a creer que Dios también quiere sanarnos de la ceguera, de la cojera. Quiere sanarnos de nuestra falta de discernimiento, de nuestra conciencia. Quiere sanarnos de nuestro enojo, de nuestra ira, de nuestros pleitos.
Así es que oremos un momento, por favor. Busquemos al Señor en oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Gracias por mostrarnos el camino, Señor, que tú estás trazando para nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a ver nuestra propia condición. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vernos cada día, a ver todas esas áreas en las que estamos siendo ciegos, todas esas áreas en las que estamos siendo cojos. Probablemente las áreas, Señor, en las que nuestro discernimiento, en nuestra conciencia está cauterizada, Señor. Y no escuchamos más tu palabra en nosotros, no escuchamos más tu voz, Señor. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, enséñanos a andar como debemos caminar, Señor. Quita de nosotros todo aquello que está de más, Señor, toda aquella carga que hemos tomado y que no nos corresponde, Señor. Todo enojo, toda ira, contiendas, celos, envidias, Señor, en nosotros. Arráncala, Señor. Quita de nosotros toda raíz de amargura, Señor. No queremos que eso se interponga, que eso sea un obstáculo. No queremos, Señor, que eso sea un impedimento para que nos podamos acercar a ti, Señor. Lo que anhelamos es estar cerca de ti. Lo que anhelamos es conocerte cada día más, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Padre, pido para que cada uno de mis hermanos pueda atesorar esta palabra, puedan recibirla con gratitud, Señor, en sus corazones. Y sobre todo que nos ayudes a ponerla por obra, Señor. No queremos ser solo creyentes que manejen la teoría. Queremos, Señor Dios Padre, ser creyentes que ponen por obra, que ponen en práctica todas aquellas cosas que tú nos estás enseñando en el nombre de Jesús. Te pido hoy que nos hables a cada corazón, que nos continúes hablando, que esta palabra, Señor, sea sembrada en corazones fértiles. En el precioso nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Continúen estudiando, continúen meditando en esto. Y Dios mediante nos vemos el día domingo en la iglesia a las 10 de la mañana, siempre en nuestro servicio general. Que Dios me los bendiga a todos. Pasen buenas noches. Chao, chao.